Hola amigos de YouTube, antes de comenzar con el top, quiero decirles que mi cita de mañana será movida para el viernes, ya que mañana van a estar pintando mi casa. Bien, hoy les contaré el top de los 5 peores episodios de la temporada 8 de Bob Esponja. Número 5. Esponja Insomne. Ese episodio comienza con Bob Esponja preparando una cangreburger, y cuando le echa mostaza, Don Cangrejo sale a revisar, y el tacaño le decía que le echó mucha mostaza. Bueno, y si el cliente la pidió con extra mostaza, ¿por qué el tacaño Don Cangrejo tiene que molestarse? De hecho, Don Cangrejo piensa que Bob Esponja últimamente tenía sus habilidades deterioradas, y cuando el tacaño le pregunta que si había dormido bien, pero Bob Esponja dijo que cerraba sus ojos por 5 minutos o algo así, y entonces el muy tacaño le dijo que estaba insomne. Luego, Don Cangrejo pone a Bob Esponja a cocinar, él cuando iba a levantar la carne con la espátula, el tacaño le dice que no lo hizo del lado derecho. Bueno, en esa parte Bob Esponja estaba cocinando bien la cangreburger, Don Cangrejo estaba exagerando, entonces lo envía a su casa para que durmiera a pesar de que fuera de día, y Bob Esponja le dijo que había del trabajo. Luego el tacaño lo chantajea diciendo si sigues así, el crustáceo cascarudo no existirá. Don Cangrejo se estaba comportando bastante exagerado, todo por una mostaza. Este episodio me sacó de quicio debido al comportamiento exagerado del tacaño tonto. Entonces, Bob Esponja se acuesta a dormir, pero no logra conciliar el sueño, en donde este se va a la casa de Patricio a pedirle ayuda, pero el tonto rosadito en lugar de ayudarlo, terminaba por regarlo todo, sobre todo hubo una escena asquerosa, donde Patricio enseñaba una imagen de unos pies con muchos percebes. En donde a este se le ocurre darle café, haciendo que Bob Esponja se mantenga despierto. Ese gordito como siempre hace todo lo contrario, me sacó de quicio también. Luego, Bob Esponja empieza a tener alucinaciones, y finalmente cuando pudo cerrar los ojos, durmiendo en la arena donde Gary se orina o se evacua, él muy cansado se va al crustáceo cascarudo, y Don Cangrejo al verlo, en vez de darse cuenta de que no funcionó, solo le gritaba a Bob Esponja. Entonces, el pobre Bob Esponja entra a la mostaza para dormir, en donde el tacaño lo regaña por no seguir sus consejos. Esta vez Bob sí estaba insomne, pero los culpables fueron Don Cangrejo y Patricio. Entonces Bob Esponja estaba explicándole a Don Cangrejo que lo intentó pero su insomnio se apoderó de él, y luego Bob Esponja llora lágrimas de mostaza, donde caen sobre las cangreburgers, donde al cangrejo se le ocurre la idea de cómo hacer que las cangreburgers tengan las cantidades perfectas de mostaza, si hacer llorar a Bob Esponja para que siguiera llorando mostaza. Este episodio ha sido muy malo, y el final pésimo, Don Cangrejo haciendo llorar a Bob Esponja para le salga mostaza en los ojos, además ¿quién se comería una cangreburger con lágrimas? De verdad este es uno de los peores episodios de la 8ª temporada de Bob Esponja. Número 4. Cara congelada. Ese episodio es considerado como uno de los peores, algunos piensan que este es el peor de la temporada 8, pero en mi opinión hay 3 peores que este, pero sí es peor que los otros episodios. Ese episodio comienza con Bob Esponja y Patricio haciendo caras ridículas, en donde Don Cangrejo los regaña diciendo que se les puede congelar la cara, hasta contó la historia de un pez que se pasaba haciendo caras graciosas hasta que se le congeló la cara. Don Cangrejo no dijo el nombre de ese pez, pero ese pez era nada más y nada menos que Fred, el que gritaba mi pierna. Incluso, la última vez que Fred estaba sacando la lengua finalmente se le congeló, y ya no la podía mover más, y lo peor fue cuando la lengua de Fred se iba deteriorando y se partía. Pero, Bob Esponja y Patricio siguieron haciendo esas caras horrendas y bizarras, pero lo peor de todo fue, cuando Patricio y Bob Esponja hicieron las caras más horrendas, asustando a todo fondo de bikini excepto a Arenita, cuando Arenita apareció y les decía que necesitaban ayuda. Luego, Bob y Patricio estaban acampando y se mostraban sus caras y se reían, hasta que llegó Calamardo a reclamarles para que se callen. Lo raro era que Calamardo no se había asustado. Al día siguiente cuando Bob Esponja y Patricio despertaron, luego sus caras quedaron congeladas, y fueron a donde Arenita a pedirle ayuda, y Arenita les dio un masaje, pero ese masaje hizo que sus caras se mantengan congeladas. Cuando Bob Esponja llegó al crustáceo cascarudo estaba tapando su cara para evitar que su jefe lo regañe por tener la cara congelada. En eso cuando Bob Esponja lleva las cangreburgers a unos clientes, como tenía la boca grande, su boca estaba encima de la cangreburger babeándola, donde el cliente se va del crustáceo cascarudo, y cuando Don Cangrejo ve que ese cliente se iba, Bob Esponja en la cocina se lamentaba.
Pero luego Don Cangrejo llega a la cocina para regañar a Bob Esponja, y este se seguía tapando la cara, y cuando llega Patricio, Don Cangrejo lo ve, con la cara congelada, y descubre que Bob Esponja tenía su cara congelada. Don Cangrejo estaba tan enfadado que su cara empezó a cambiar a una aterradora, eso quiere decir que a las personas cuando se enojan demasiado se les congela la cara. La cara de Don Cangrejo mucho más aterradora y grotesca. Luego llega Calamardo, y cuando ve a Bob Esponja, Patricio y Don Cangrejo con las caras congeladas, este se mofaba de ellos con una risa sarcástica hasta que a él también se le congeló la cara, y luego Bob Esponja, Patricio y Don Cangrejo se ríen de la cara de Calamardo. Este episodio era muy grotesco, bizarro, y también asqueroso, por eso también es de los peores, ni en las primeras temporadas de Bob Esponja se pasaban de verga con las escenas grotescas como en este episodio, y en otros desde la temporada 5. Número 3. Carrera de demolición. Ese episodio ha sido uno de los peores, debido a que la señora Puff quería matar a Bob Esponja. Hay rumores que dicen que la señora Puff había matado a su esposo el señor Puff, y que había sido arrestada en varias ocasiones por eso mismo. En este episodio, la señora Puff después de quedar explotada, luego se le ocurrió una malvada idea de cómo deshacerse de Bob Esponja, inscribirlo a una carrera de demolición, pero resulta que Bob pudo ganar, en donde la señora Puff busca un tractor para acabar con Bob Esponja. En eso, cuando la señora Puff estaba a punto de matar a Bob Esponja, termina chocando su escuela de navegación, y se volvió a inflar, pero luego su escuela quedó destruida, el final no tenía sentido, y el resto del episodio era horrible. Número 2. Pat, el cuida mascotas. Ese episodio es uno de los peores, debido a que Bob Esponja se había ido a la casa de su abuela, y dejó a cargo a Patricio para que cuide de Gary, sin saber que el idiota rosadito lo iba a descuidar, primero no le da de comer, luego intentaba quemarlo con un lanzallamas, y luego hizo un gran desastre en la casa de Bob Esponja, y cuando Bob Esponja regresó de la casa de su abuela, vio que su casa estaba toda inundada, y luego resulta que Gary estaba leyéndole un cuento a Patricio. Ese episodio era horrible, desde ese capítulo comencé a odiar a Patricio por intentar matar a Gary. Número 1. Este es el peor episodio de la temporada, y es uno de los peores de la serie. Si hablo de ¿Estás feliz ahora? Ese episodio era horrible y macabro como una comida vulgar. El final del episodio fue bastante peor ya que Calamardo estaba poniendo cara de psicópata destruyendo las esculturas de Bob Esponja, y Bob Esponja lo encontraba normal. Episodio infame. Y bien, espero que les haya gustado este top, el próximo top que subiré será de los 5 peores episodios de la temporada 9 de Bob Esponja. Chao.